Alguna unidad 549. Cinco dos.
Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, señora. Ahí sí, sí, bien. Buenas noches, Listo, profe. Sí, ahí se lo escucha bien. gracias, Costa, muy amable. Muchas bendiciones, se le escucha bien. Perfecto, Jonathan, gracias. Bueno, muchachos, vamos a empezar de una vez. Yo creo que ya con 21 es suficiente. Han entrado 21 participantes. Vamos a revisar aquí el chat. Ya empezó, no se escucha así. Apenas vamos a empezar, listo. Entonces, muchachos, hoy vamos a hacer un recorderis acerca del decreto ley 2535 del año 93, por el cual se expiden las normas sobre armas, municiones y explosivos a nivel nacional. Ese decreto ley pues ya tiene bastante tiempito, pero pues lógicamente está vigente y está en plena aplicación hoy en día. Es un recordaris porque pues en el trasegar de ustedes en el ámbito policial pues se está siempre recordando o ya sea la norma o ya sea algún aspecto que contiene el respectivo decreto frente a lo que tiene que ver con las armas, las municiones y los explosivos. El artículo primero del referido decreto nos habla de el objeto que tiene la norma en el sentido de que se fijan los requisitos o se fijan los parámetros para la tenencia y el porte de armas, municiones y explosivos y sus accesorios. Este decreto también, o en este decreto encontramos también la calificación de las armas, el régimen para su expedición, revalidación, suspensión de permisos, autoridades competentes. La verdad, pues, es un amplio margen o una amplia explicación muy explícita con respecto a todo lo que tiene que ver con las armas, el porte de armas, las municiones y demás condiciones para la importación, exportación de armas, municiones. Señala igualmente artículos sobre la armería y fábrica de artículos pirotécnicos, clubes de tiro, caza, colecciones, armas inclusive también de colección o lo que tiene que ver con los coleccionistas frente a este tipo de armas, al igual que el servicio de vigilancia y seguridad privada. También este decreto define las circunstancias en que procede la incautación de las armas, imposición de multas, decomisos y establece un régimen para el registro de devolución de ciertas armas. Ese es el objeto que nos habla el presente decreto ley. ¿Cuáles son las excepciones? No se aplica el presente decreto, no se aplica a las armas, municiones y explosivos y sus accesorios destinados a la fuerza pública para el cumplimiento de su misión constitucional y legal, así como su fabricación y comercialización en las empresas estatales. No son el objeto del presente decreto. Entonces, ya entrando en materia, el artículo 2 nos refiere a la exclusividad que está en cabeza del Estado colombiano. Esa exclusividad que tiene el Estado, que tiene el gobierno, ¿cierto? De introducir armas al país, exportar, fabricar, comercialización de estas armas, municiones, explosivos, materias primas, maquinaria y artefactos que son utilizados para la fabricación y también para ejercer el control sobre tales actividades, está única y exclusivamente en el Estado colombiano, a través de la empresa Indumil, ¿cierto? Sabemos que es frente a Indumil la empresa encargada de este tipo de comercialización, de este tipo de exportación, de compra, de fabricación y de, lógicamente, adquisición de estas armas. El artículo tercero nos refiere a que los particulares, pues de manera excepcional, lógicamente, podrán acceder o a poseer este tipo de armas, aportar este tipo de armas solamente con permiso del Estado. Es el Estado colombiano, ¿cierto? A través de esta institución ya referida a Indumil, quien faculta para que los particulares, como por ejemplo el suscrito, pueda acceder, lógicamente, al porte o a la posesión de un arma, sus partes, piezas, municiones, ¿cierto? Con, pues lógicamente, este permiso que hace parte de la potestad discrecional de la autoridad competente.
pues lógicamente se da este permiso o este artículo, lo que define es un principio lógico frente, lógicamente, para poder controlar lo que es el delito frente al porte ilegal de armas. El artículo 4 de la citada norma nos explica o nos define lo que es la exclusión de la responsabilidad por parte del Estado. El hecho de que el Estado colombiano, ¿cierto?, dé o autorice estos permisos que se conceden a dos particulares para ya sea la tenencia o el porte de armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y accesorios, se expedirá bajo la responsabilidad absoluta del titular del permiso. Lógicamente, la persona o el civil, por ejemplo, que se le autorice este permiso y comete algún tipo de delito o cometa un hecho que devenga una responsabilidad jurídica frente a cualquier tipo de proceso, pues lógicamente esa responsabilidad se debe excluir totalmente para el Estado. No va a ser culpa del Estado, no va a ser el Estado responsable frente al uso que de ella se haga, de que esas armas, con el permiso que se conceda a los particulares, el Estado no se compromete y se excluye de toda responsabilidad. Ya luego el artículo 5 ya entra más en materia y nos define, entra a definir a qué se refiere o la definición de un arma de fuego, y luego los artículos siguientes empiezan con una clasificación. Entonces el artículo 5 nos trae que las armas son todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, de producir una lesión o la muerte de una persona. Esa es una definición lógicamente general de lo que es un arma, ¿cierto? Luego el artículo 6 nos entra a definir el arma de fuego como tal, y son las que se emplean como agente impulsor de un proyectil donde se da una fuerza creada por la expansión de gases producidos o la combustión de una sustancia química. Eso es lo que prácticamente es un arma de fuego. Un inciso de ese artículo importantísimo que se debe tener en cuenta, y es de lógica razón, que esas armas de fuego pierden su carácter, ¿cierto? Pierden su carácter de producir una amenaza, de producir una lesión o la muerte de una persona. Pierden su carácter cuando sean total o permanentemente inservibles, es decir, que no esté apta para el disparo, o cuando no sean portados. Lógicamente, un arma de fuego sobre una mesa, por esa sencilla razón de estar encima de una mesa, pues lógicamente no va a crear ninguna amenaza, lesión, ni mucho menos la muerte de una persona. Y es importante este aspecto porque pues eso es lo que se da en los procedimientos, por ejemplo, en el porte, la tenencia ilegal de armas, ¿cierto? El porte ilegal de armas para que pueda darse ese porte y por parte de la Fiscalía General de la Nación poder imputar ese delito a una persona de manera correcta, pues se le debe hacer el experticio técnico al arma de fuego, y la única manera es que esa arma esté, o el experticio, la conclusión de ese experticio, diga que lógicamente es apta para el disparo. Si no es apta para el disparo, pues lógicamente el delito no se va a configurar. ¿Esto por qué razón? Porque pues en la definición que que acabamos de ver, pues es muy claro al referirse el decreto que es un arma de fuego o es un arma de manera general todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte. Si el arma de fuego no es apta para el disparo, pues no va a producir la determinada amenaza, la lesión o la muerte de una persona. Ya pasando al artículo 7, se nos da la clasificación de armas de fuego. Para lo cual, para los efectos del decreto que estamos verificando, que estamos estudiando, las clasifica en tres grandes grupos. El primer grupo, armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública. Segundo, armas de uso restringido
Y tercero, armas de uso civil. Esa es la clasificación general que trae el decreto. Vamos ahora a mirar cada una de ellas. ¿Qué nos dice acerca de las armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública? El artículo 8 nos define que son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza pública aquellas utilizadas con el objeto de, primero, defender la independencia, segundo, la soberanía nacional, tercero, mantener la integridad territorial, cuarto, asegurar la convivencia pacífica, quinto, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, sexto, el orden constitucional y séptimo, el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Este objeto que tiene que ser utilizado por parte de estas armas de guerra de uso privativo de la fuerza pública, pues el consagrado en la Constitución Política, ¿cierto? Artículo 2 de la Constitución, donde nos habla de estas funciones por parte de la fuerza pública, que es defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y asegurar una convivencia pacífica. Tales armas de uso privativo de la fuerza pública son las siguientes. Primero, pistolas y revólveres de calibre 38 o .38 pulgadas que no reúnan características establecidas en el artículo 11 de este decreto que vamos a mirar más adelante. Segundo, las pistolas y revólveres de calibre superior a ese .38 pulgadas. Tercero, fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22. D, cuarto, armas automáticas sin importar el calibre. Quinto, los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos sus calibres, pues lógicamente eso pues ya son utilizadas por parte de las fuerzas militares. Sexto, lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas de cualquier calibre. G, cargas explosivas, tales como bombas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, la M26, que es la más común que utiliza en las fuerzas militares, petardos, proyectiles y minas. H, granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la fuerza pública, armas que lleven distintivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y silenciadores, las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anteriormente citados. Esas son el conjunto, los ejemplos que existen frente al arma de fuego de uso privativo de la fuerza pública, estipulado en el artículo 8 del decreto. Luego pasamos al segundo grupo. En el artículo 9 nos habla de las armas de uso restringido y se define como las armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública que de manera excepcional pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad competente para defensa personal especial. Esas son las armas de uso restringido que prácticamente son varias de la clasificación del uso privativo de la fuerza pública, que son de uso privativo de la fuerza pública, pero de manera excepcional, pues quiere decir con un permiso expedido por la autoridad competente, se pueden utilizar como defensa personal especial. Y tales son pues las mismas consagradas que ya vimos anteriormente para el uso de las fuerzas militares, que son los revólveres y pistolas calibre .38 pulgadas, que no reúnen las características establecidas en el artículo 11 del decreto, que ya más adelante miraremos, las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras, que hacen parte de esta clasificación. Y que pueden ser, como ya se dijo, pueden ser eh, pueden ser portadas por particulares cuando se expida
el respectivo permiso por parte de la autoridad competente. El parágrafo de ese artículo nos indica que el Comité de Armas del Ministerio de Defensa podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso restringido a las empresas transportadoras de valores, departamentos de seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad previo concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Lógicamente, estas empresas que funcionan como transportadoras de valores, que son inclusive muchas de carácter privado o empresas de servicios de seguridad especial con autorizadas. Sí, Peña, cuénteme. De pronto se le activó solo el audio. Seguidamente, el parágrafo 3 nos indica que el gobierno nacional reglamentará el número máximo de estas armas o del tipo de estas armas que en cada caso puedan portar los particulares. Debe haber, pues, lógicamente, un límite, un número máximo de armas frente a ese tipo de permisos que se le dan a los particulares. Y finalmente, el tercer grande grupo, frente a la clasificación de las armas, están las armas de uso civil, que son definidas en el artículo 10 del decreto, y que nos dice que son aquellas que con permiso de la autoridad competente pueden tener o portar los particulares y que a su vez se clasifican de la siguiente manera. Armas de defensa personal, B, armas deportivas, C, armas de colección. Entonces, las armas de uso civil, que es la última clasificación, a su vez tiene una subclasificación, y son este tipo de armas que se conceden por permiso para poder tener o portar por parte de los particulares y se subclasifican en armas de defensa personal, en armas deportivas o en armas de colección. Vamos ahora al artículo 11, que nos define las armas de defensa personal. Son aquellas diseñadas para la defensa individual a corta distancia. A corta distancia, que a su vez se clasifican en revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características. Calibre máximo, 38 pulgadas. Longitud máxima del cañón, 6 pulgadas. En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. Cabe resaltar que la capacidad del proveedor frente a este tipo de pistola no puede ser superior a 9 cartuchos, es decir, el proveedor debe tener máximo 9 cartuchos para poder cumplir con la normatividad, a excepción de las que originalmente sean de calibre 22, es decir, cuando ya el calibre sea más pequeño, o es decir, 22, caso en el cual se amplía hasta 10 cartuchos, es decir, un cartucho más máximo. Aquí también incluye la carabina calibre 22, no automáticas, y las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas. Luego, el artículo 12 nos entra a definir lo que son las armas deportivas. Son armas de fuego que cumplen con las especificaciones necesarias para practicar las modalidades de tiro aceptadas por la Federación Internacional de Tiro y las usadas para la práctica del deporte de la cacería, de acuerdo con la siguiente clasificación. Primero, pistolas y revólveres para prueba de tiro libre, rápido y fuego central. Segundo, armas cortas no automáticas para tiro práctico. C, revólveres y pistolas de calibre igual o superior a 38 pulgadas y de cañón superior a 6 pulgadas. Cuarto, escopetas cuya longitud de cañón sea superior a 22 pulgadas. Quinto, revólveres y pistolas de pólvora negra. Sexto, carabinas calibre 22 no automáticos. Séptimo, rifles de cacería de cualquier calibre que no sean semiautomáticos. Octavo, fusiles deportivos que no sean semiautomáticos. Luego pasamos ya a lo que es las armas de colección.
El artículo 13 nos define que son aquellas que por sus características históricas, tecnológicas o científicas sean destinadas a la exhibición privada o pública de las mismas. Con, es- con este artículo 3 se acaba la clasificación de las armas y pasamos a cuáles son la clasificación de las armas prohibidas. El mismo decreto nos define cuáles son las armas prohibidas conforme a lo dispuesto al artículo 81 de la Carta Política, cuando se prohíbe la tenencia y el porte en todo el territorio nacional de las siguientes armas, partes y piezas. Primero, las armas de uso privativo o de guerra, ¿cierto? Salvo las de colección debidamente autorizadas o las previstas en el artículo 9, que ya vimos. Entonces, lógicamente, las armas prohibidas son armas de uso privativo de las fuerzas militares o de guerra, que lógicamente están totalmente prohibidas. Segundo, armas de fuego de cualquier calibre que hayan sido modificadas sustancialmente en sus características de fabricación u origen que aumenten la letalidad del arma. Es decir, que al momento de que hayan sido modificadas, aumenten en la peligrosidad y puedan causar lesiones más graves, incluyendo la muerte de otra persona. Tercero, las armas hechizas, salvo las escopetas de fisco. Cuarto, las que requiriéndolo carezcan del permiso expedido por autoridad competente. Lógicamente aquí entra todo lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas. Y quinto, las que el gobierno nacional, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, la clasifica como tales. El parágrafo del citado artículo también nos da una otra prohibición frente a la tenencia o el porte de artefactos fabricados sobre la base de gases venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas y los implementos destinados a su lanzamiento y activación. Lógicamente, este parágrafo lo que prohíbe, pues lógicamente la tenencia o el porte de frente a artefactos que grupos al margen de la ley de hecho fabrican para actos terroristas frente a la población civil o frente a ataques hacia la fuerza pública. El artículo 15, a su vez, nos habla de los accesorios que son prohibidos. Se consideran de uso privativo de la fuerza pública las miras infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su sonido. El mismo artículo nos indica que el Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional podrá autorizar a particulares el uso de algunos de estos elementos para competencias deportivas, pues lógicamente el permiso debe ser autorizado por parte de la autoridad competente.
Ya, muchachos, siguiendo con lo que se entiende por tenencia de armas en la posesión, ¿cierto? Se entiende que por tenencia de armas, su posesión dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso del arma y sus municiones para defensa personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenencia solo se autoriza el uso de las armas dentro del inmueble al titular del permiso vigente y a quienes, siendo sumodadores permanentes o transitorios, asuman dicha defensa. Eso es lo que tiene que ver con la tenencia de un arma, que es la posesión dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso, lógicamente, el cual se encuentra definido en el artículo 16 de la citada norma. Entonces, la tenencia comprende o autoriza el uso de esas armas de defensa dentro del inmueble. No puede el titular del permiso sustraerse o sacar como tal esa arma porque ya se estaba pasando el límite de la tenencia dentro del bien inmueble registrado. También nos indica el citado artículo 16 que frente a las armas deportivas, las mismas solamente podrán ser utilizadas en actividades de tiro y de caza con las limitaciones establecidas en la ley. En particular, normas sobre, pues, lógicamente, la protección y conservación de los recursos naturales. Esto frente a las armas deportivas. Ya el artículo 17 nos habla sobre el porte y se entiende que pues ese porte de armas y municiones, la acción pues de llevarlas consigo, ¿cierto? Por parte del titular. Se llevan portadas, se llevan con persona como tal, o se refiere también a su alcance para la defensa personal con el respectivo permiso expedido por la autoridad competente. Por eso se hablaba que pues, la presente clase era, o la presente formación era un recorder de lo que ustedes enfrentan a diario y que ustedes saben que una cosa es la tenencia y otra cosa es el porte. Pero lo cual el decreto lo define muy bien en esos citados artículos 16 y 17 de la norma. Ya luego el artículo 18, en lo que tiene que ver con el transporte de estas armas, nos dice que las armas con permiso de tenencia podrán ser transportadas de un lugar a otro para reparación o práctica de tiro en sitios autorizados, con pues lógicamente el arma y el proveedor descargados, que tendrían que estar descargados y observando las condiciones de seguridad que establezca el gobierno a través del ministerio. Entonces, frente a estas armas con permiso de tenencia que pueden ser transportadas para de pronto llevar a cabo una práctica de tiro, un ejemplo, en un batallón cercano al domicilio del titular, ¿cierto? O que vayan a ser reparadas en en el mismo Indumil. Entonces, las mismas deben llevarse, tanto el arma como el proveedor, totalmente descargados y observando estas condiciones de seguridad. Ya luego el artículo 19 nos habla de lo que tiene que ver la pérdida, el hurto o la destrucción de armas. Y nos dice que el titular de un permiso para tenencia o para aporte que sufra pérdida u hurto de la misma, que puede ser un eventual caso, ¿cierto? Deberá realizar el siguiente procedimiento. ¿Qué debe hacer la persona? El titular de un permiso de tenencia o de aporte frente a una pérdida o el hurto de la misma. Primero, informar por escrito de manera inmediata a la autoridad militar que les pidió el permiso sobre la misma ocurrencia de la pérdida o el hurto del arma, ¿cierto? Informar por escrito de manera inmediata. Segundo, formular en forma inmediata la denuncia correspondiente. Tercero, entregar el permiso del arma y copia de esa denuncia ante la autoridad. Posiblemente, frente a este tipo de procedimiento interno,
pueda que existan algunos requisitos extras, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Pues inmediatamente dirigirse ante la autoridad militar, es decir, Indumil, en el lugar donde se les pidió el permiso y lógicamente solicitar, ¿cierto? De alguna manera, requisitos extra que no aparecen en este referido decreto, que puede darse ese caso frente a la pérdida o al hurto del arma de fuego. Frente a la destrucción de la misma, bastará con información del hecho al comando militar que concedió el permiso, adjuntando la declaración rendida bajo la gravedad de juramento sobre el hecho y el respectivo permiso para su anulación en el caso de una destrucción del arma. Recibido el informe, la autoridad respectiva le comunicará al Departamento de Control de Comercio. Ya pues lo que se describe es un procedimiento netamente interno dentro de la autoridad militar. Ya el artículo 20 nos habla en lo que tiene que ver con los permisos. Permisos, hemos venido hablando en el transcurso de este decreto, que es la autorización que el Estado concede al ciudadano con base en la potestad discrecional de la autoridad militar competente, ¿cierto? Esta autorización que se concede a las personas naturales o jurídicas para la tenencia o el porte de las armas. Naturales, una persona pues natural civil propiamente dicha, o una persona jurídica en el caso, por ejemplo, de una empresa de seguridad, que es una persona jurídica y se les concede este permiso frente a los elementos de seguridad que trabajen para dicha empresa para poder portar o tener el arma de fuego respectiva. Fíjense que ese artículo 20, en lo que tiene que ver con permisos, dice algo muy importante o aclara algo muy importante y nos dice que cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional en manos de particulares debe tener un permiso para tenencia o para porte según el uso autorizado. No obstante, se podrán expedir 2 permisos para una sola arma si su uso se autoriza entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o entre cónyuges o compañeros permanentes. La verdad, muchachos, no estoy seguro si esto en la práctica se da, en el sentido de que existan 2 permisos para una sola arma en el caso de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, por ejemplo, un arma que tenga el porte para 2 hermanos, un ejemplo. Eso es lo que dice la norma, pero en la práctica no sabría decirle si eso se da. Lo más común es que exista un permiso para un arma, ya sea para tenencia o ya sea para porte, autorizado a una sola persona. Luego el parágrafo del citado artículo nos indica que el Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos tendrá a su cargo la organización y administración de un registro en el cual deberán inscribirse absolutamente todos los permisos previstos en el decreto o en las normas, en el presente decreto o en las normas que lo modifiquen o sustituyan y que deberá estar disponible para las autoridades que ejercen funciones de policía judicial. Lógicamente, este parágrafo es importante para poder controlar lo que tiene que ver con el porte y la tenencia de armas de fuego y poder evitar al máximo el delito de porte ilegal de armas. Muchachos, hasta aquí la formación de hoy. En el día de mañana vamos a proseguir con el citado decreto. La clase de hoy fue bastante corta porque el sujeto tiene un compromiso con anterioridad que no puedo postergar, pero mañana a las 7:30, ojalá sea puntuales muchachos, para poder empezar, pues casi siempre el aforo que se espera son de 20, pero tratemos de llegar o de conectarnos, perdón, a las 7:30 para poder terminar con este decreto ley 2535, lo que tiene que ver con la norma sobre armas
municiones y explosivos. Entonces, muchachos, los espero mañana, 7:30 de la noche. Que descansen, que pasen buena noche y que Dios los bendiga. Quedamos QAP para mañana. Listo, profe, dale. Listo, Gracias, Jorge. profe. Gracias. Dios, buenas noches. Listo, Amén, profe, buenas amén. noches. Dios los bendiga. Zuleta, Dios los bendiga. Quedamos QAP para mañana. El video de hoy, lógicamente, se va a montar inmediatamente y mañana sería la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.